pensaba yo pues que Nicolás presentara esas críticas, ¿no?, que nos proponía ayer. No sé, esa es la propuesta, pero Jeffer modera. Vale, pues yo estoy de acuerdo con comenzar esclareciendo un poco lo de la teoría del valor, porque ayer, por ejemplo, encontré nuevos elementos con el libro que su merced envió, para entender un poco mejor esto. Entonces, yo estoy de acuerdo y luego sí sería interesante escuchar las críticas porque en eso sí, digamos que desconozco un poco qué críticas se le han hecho a estos temas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, vale, no sé si quieras comenzar, Nicolás, diciendo algo. Sí, es decir, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo lo hacemos hoy? Es el punto. Yo estoy de acuerdo, profe, en esclarecer primero la teoría del valor y después en esta sesión o la próxima abordar las críticas, pero primero hay que esclarecerlas, sí, profe. Bueno, ¿qué te parece, Jeffer, si vamos un poco haciendo de a poco la síntesis de lo que tú nos has presentado? ¿Sí? Sí. Pues no digo que lo hagas tú, sino que tú presentas Ajá. y ahí vamos todos participando. Sí, bueno, yo voy a ir hablando como de lo que recuerdo que presentó, porque, digamos, por ejemplo, en la teoría del valor primero encontramos que una mercancía, bueno, Marx inicia su contribución de la crítica de la economía y creo que también el capital, según pude leer ayer, con el análisis de la mercancía y con el estudio de la mercancía. Entonces, Marx comienza diciendo cómo una mercancía tiene un valor de cambio y un valor de uso. El valor de cambio que luego en el capital, como ya nos lo había dicho Sebastián, Nicolás, eh, digamos que tiene un desarrollo ya en el primer tomo del Capital, no es valor de cambio como tal, sino que Marx ya introduce la categoría de valor. En tanto trabajo materializado en cierta mercancía. Eso, pero Jeffer, a mí me gustaría un poquitico antes, un poco para ir atando cabos, preguntarnos por qué llega a la economía y por qué le resulta tan importante, por qué le resulta tan importante el asunto económico. Entonces, recuerdo que tú en la reseña nos habías hablado del prólogo de este texto de la crítica a la economía política, en donde de forma autobiográfica Marx nos dice cómo llegó al tema de la economía y por qué le resultó tan importante, por qué es lo que él busca en la economía. Yo diría que primero hay que mirar qué es lo que él busca, qué es lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer para ir entendiendo el asunto de la teoría del valor. Vale. Entonces, ahí en el prólogo, él nos dice así: mis estudios profesionales fueron los de la jurisprudencia, a la que sin embargo solo me dediqué como asignatura subalterna junto a la filosofía y la historia. Entonces, claro, él es formado en jurisprudencia, pero dice poco me ocupé de eso, me ocupé más bien de filosofía, de historia, etc. En 1842 y 1843, como jefe de redacción de la Gaceta Renana, me vi por primera vez en el trance de tener que intervenir en los llamados intereses materiales. Los debates de la dieta renana sobre el delito forestal y la parcelación de la propiedad territorial
La polémica oficial del señor von Schapper, entonces gobernador de la provincia renana, abrió en la Gaceta Renana, abrió con la receta renana sobre la situación de los campesinos del Mosela. Y por último, los debates sobre el libre cambio y el arancel proteccionista. Fueron las primeras ocasiones para ocuparme de cuestiones económicas. Entonces, el joven Marx, que estudió jurisprudencia, que estudió filosofía, y le gustó la filosofía y la historia y se dedicó a eso, empezó a trabajar en un periódico, ¿sí? En la Gaceta Renana. En esa Gaceta Renana tenemos los primeros escritos de Marx que tienen que ver con la situación de los campesinos del Mosela, que tienen que ver con una ley que prohibía que los campesinos o que las personas recogieran leña en los bosques para hacer fogatas, para calentarse en esos fríos inviernos. Y entonces él escribió sobre eso, dice, allí empecé yo a acercarme, digámoslo así, a las cuestiones económicas. Pero sigo en la lectura, dice, por otro lado, en aquella época en que la buena voluntad de ir más lejos contrapesaba a menudo los conocimientos técnicos, un eco de tenue matiz filosófico del socialismo y comunismo francés se había hecho perceptible en la Gaceta Renana. Entonces él se empieza a acercar a un movimiento que se está dando allí y empieza a preguntarse de qué es, y es el socialismo y el comunismo francés y la teoría política de ese momento, y empieza a estudiar eso. Me declaré en contra de esa chapucería, pero al mismo tiempo confesé francamente en una controversia que mis estudios anteriores no me permitían aventurar personalmente ningún juicio sobre el contenido de las tendencias francesas. No le parecieron bien fundamentadas, no le pareció eso bien fundamentado. Sin embargo, decía, no tenía, digamos, todavía la formación ni las había pensado como para entrar en una discusión. Dice, más bien aproveché ávidamente la ilusión de los gerentes de la Gaceta Renana, quienes mediante una orientación más moderada del periódico creían poder anular la sentencia de muerte dictada contra él para retirarme de la escena pública al gabinete de trabajo. Entonces lo que aconteció allí pues fue sencillamente que la Gaceta la cerraron, que persiguieron incluso a los periodistas, a los que escribían, y él va a ir a París, Cuando él está en París, él va a conocer a Engels, y es la influencia de Engels que le dice que pues hay que leer realmente para entender cómo funciona esta sociedad. Hay que leer sobre todo la economía clásica, ¿sí? La economía clásica. Bueno, no sigo leyendo acá, pero insisto, entonces la tesis que va a empezar a asumir y que ya va a empezar a desarrollar tanto en París como en Bruselas, es que él necesita o él tiene que estudiar la economía política. ¿Y por qué estudiar la economía política? Porque digamos que la economía, él lo dirá, es la anatomía de la sociedad, ¿sí? Es decir, estudiando la economía de la sociedad, pues puede entender cómo es que funciona materialmente la sociedad. Porque digamos que la reflexión que se hace desde la historia o de la filosofía o desde desde el derecho, va a ser en últimas subsidiaria, no apunta propiamente a la materialidad con la que él quiere explicar y comprender el todo de la sociedad. Entonces él quiere entender, digamos, que las interrelaciones, los factores económicos y no económicos para dar cuenta propiamente del funcionamiento de la sociedad.
Entonces ahí es donde él empieza la lectura de los clásicos y va tomando nota. Los manuscritos económico-filosóficos, por ejemplo, pues son un texto en donde Marx va tomando nota de Ricardo, de Smith, de Say, de Malthus, y luego posteriormente él va de Mill, y él va tomando nota de qué es lo que han dicho digamos, estos economistas ingleses, ¿no? Estos economistas ingleses, sobre todo ingleses. Y ahí hay un elemento que es importante, pienso yo, de entrada para conocer, para saber qué es lo que quiere Marx con esa teoría del valor, qué es lo que queremos desentrañar. Y es que Marx siempre vio la economía como una ciencia social, ¿sí? Como una ciencia social. Es decir, una ciencia social que se ocupa de los individuos y de la relación entre los individuos, ¿sí? De la relación de los individuos. Y esto me parece importante porque una de las diferencias que él va a tener con la economía clásica es que la economía clásica cada vez como que va vaciando sus conceptos de las relaciones sociales. Y parece que las relaciones son de los individuos con las mercancías, ¿sí? Parece pero no van al fondo de las relaciones de la economía, lo que está detrás de esa economía. O en otras palabras, se ocupan del movimiento de las mercancías, de explicar cómo es que se encarecen, cuál es la oferta, cuál es la demanda, etcétera, pero no muestran algo que subyace a esas relaciones entre las mercancías. Y lo que subyace son relaciones sociales, relaciones humanas. Y Marx quiere llegar al fondo de esas relaciones humanas. O sea, no quedarse en el estudio de una economía, de sus leyes que se mueven como que no tuvieran que ver con la forma de vida de los individuos. ¿Sí? Entonces, una primera distinción que es importante tener en cuenta es que Marx quiere hacer de la economía efectivamente una ciencia social, una ciencia que muestre la relación entre los individuos y los hombres como tal. Bueno, en ese sentido, ¿cómo va a ser esa economía? ¿Qué es lo que busca Marx y qué es lo que cómo va a trabajar el asunto de la economía? En el prefacio del Capital, él nos dice algo que parece extraño, ¿no? Que parece extraño, y él nos dice que para analizar las formas económicas no son útiles, dice él, ni el microscopio, ni los reactivos químicos, sino que se trata allí, eso hay que reemplazarlo por la fuerza de la abstracción. ¿Sí? Entonces, se ha hablado mucho y se menciona de que el método de Marx es abstracto deductivo. Eso puede llevar a equívocos. ¿Por qué? Porque justamente Marx, como pensador materialista, pues quiere partir de lo concreto, ¿cierto? Y por otro lado, cuando uno en Hegel habla de abstracto, está pensando en algo que es en algo que es falso, es decir, en algo que no ha alcanzado la penetración, pues, del pensamiento, ¿sí? Pero hay que entenderlo porque lo que Marx lo que trata de decir es, en últimas, que en medio de la totalidad, porque uno dice, bueno, ¿y qué estudiamos de la economía? Pues si nosotros salimos de la casa, están los tenderos, tenemos que comprar algo, tenemos dinero en los bolsillos, y no tenemos dinero, ¿sí? Pero están las industrias, las fábricas. Entonces, es decir,
cuando uno dice estudiar la economía, pues hay un todo muy grande, ¿sí? De muchas cosas, ¿sí? Y uno pues no sabría por dónde empezar. Dice, bueno, ¿por dónde empiezo la economía? ¿Por dónde arranco? Entonces, cuando se habla de abstracción, es que Marx quiere llegar, digamos, y determinar aquello que es, digamos, esencial de lo que no lo es. Entonces, al hacer eso, pues hace un ejercicio de abstracción, de fijarse en algo que tiene que ser, digamos, lo clave, lo esencial, y a partir de allí, ¿sí? Luego él va a explicar, digamos, los demás asuntos, ¿sí? En ese sentido es que él va a hablar de abstracción. Pero lo interesante aquí entonces de nuevo es en dónde uno pone la abstracción, es decir, en qué se va a centrar, ¿sí? En qué se va a centrar. Entonces, también David Ricardo había escogido un método abstracto deductivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, Ricardo se había ocupado como la abstracción fundamental, y ese era el ejercicio de la economía, de las leyes que rigen la distribución de los productos en la tierra. Las leyes de la distribución, eso era Ricardo. Y recordarán ustedes ya por el título del texto clásico de Adam Smith, que Smith se había ocupado era de cuál era la naturaleza y cuál era la causa de la riqueza de las naciones. Ese era el problema que tenía. Y otros economistas se decían, bueno, vamos a estudiar la economía, entonces se tiene que ver es con los precios y con la causa del aumento de los precios, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el propósito de Marx con la economía? Si es que la economía, como lo dije ahora, Marx la concebía como la anatomía de la sociedad. Entonces, lo que Marx quiere es poner al desnudo la ley económica del movimiento de la sociedad moderna, ¿sí? Digámoslo así, desnudar las leyes económicas del movimiento de la sociedad moderna. Entonces, fíjense ustedes que ese ya es un sentido novedoso, porque él quiere dar cuenta de la sociedad como una totalidad, ¿sí? Pero a partir de las leyes económicas que pueden mostrar ese movimiento de la sociedad moderna, ¿no? Ese movimiento de la sociedad moderna. Entonces me parece que ese propósito se debe siempre tener en cuenta, que él llega a la economía porque la economía, a diferencia de la jurisprudencia o del estudio de la historia o incluso de la filosofía, que pueden dar cuenta también de la sociedad en su totalidad, pero a nivel de pensamiento, la economía nos muestra la base material de una sociedad, la anatomía de esa sociedad. Y estudiando eso, pues a Marx es secundario para él lo de la riqueza de las naciones o de cómo suben o bajan los precios, sino lo que él quiere en últimas es develar, ¿sí?, el movimiento de la sociedad moderna y cómo ese movimiento de la sociedad pues está relacionado y tiene que ver justamente con la economía. Entonces hay que develar esos aspectos, digamos, centrales, esos aspectos centrales de la sociedad moderna a partir de la economía. Y bueno, entonces fíjate que antes de darte otra vez la palabra, Jeffer, que tú ya lo habías señalado, y antes de llegar a la mercancía, tú lo habías señalado en la primera presentación que tú hiciste, es, bueno, entonces vamos a tratar de develar eso con la economía, con un método que haga abstracción y nos diga qué es lo esencial,
¿sí? Y que lo que queremos, entonces, lo que quiere Marx, entonces, es develar ese movimiento de la sociedad. Y la pregunta es por dónde empezar, ¿no? Por dónde empezar y cómo empezar y en dónde poner la mira de estudio, ¿no? Y claro, un asunto que siempre es importante allí, porque es una apuesta, uno dice, bueno, ¿qué es lo esencial y qué no es lo esencial? ¿No? Él, que había estudiado muy bien a Hegel, que conocía muy bien a Hegel, pues toma también esa idea de pensar el proceso y el desarrollo y ve las sociedades como un proceso y un desarrollo a partir de un conflicto entre fuerzas contradictorias. Eso lo toma de Hegel. Pero para Marx, sí, va a ser, digamos, lo que está allí en el proceso y desarrollo de las sociedades, va a ser la lucha de clases. Y en el manifiesto del Partido Comunista, él nos lo dice con mucha claridad. Dice, la historia de todas las sociedades que han existido hasta aquí es la historia de la lucha de clases. Hasta aquí. Y Marx va a decir, esto ha sido la prehistoria. Y todavía la historia humana no ha empezado, ¿no? Porque quizá la historia humana, o sea, lo piensa Marx, la historia humana que está por hacerse es una historia en donde ya no tengamos lucha de clases. Pero hasta ahora, digamos que el motor de la historia ha sido una lucha de clases, ¿no? Entonces, pero esta idea es muy importante y tiene que ver con la economía, porque entonces él ve ese desarrollo de la sociedad como un proceso en donde hay conflicto y lo que tiene que ubicar es el conflicto de esas fuerzas contradictorias que están a la base, ¿no? Entonces ya tiene allí la idea de una lucha de clases, ¿no? Entonces el conflicto se expresaría, ¿sí? El conflicto subyacente que también está detrás de la economía, ¿sí? Expresaría un conflicto de lucha de clases, ¿sí? También, de nuevo, en la teoría clásica de la economía, se había, Ricardo, por ejemplo, había partido de una contradicción, ¿sí? Pero obsérvese que la contradicción o digamos la tensión era diferente, porque David Ricardo lo que había puesto como centro de la discusión de donde debía de partir la economía es la contraposición entre los capitales industriales y los terratenientes, ¿sí? Porque David Ricardo lo que vivió allí fue esa tensión entre la sociedad burguesa y la burguesía, mejor la burguesía que había acumulado capital, ¿sí? Y que lo volvía en capital industrial y cómo entraba en tensión con otra clase que era la clase aristocrática que tenía la posesión de la tierra y que la riqueza estaba, que su riqueza estaba en tierras, era la idea de la fisiocracia. Entonces lo que él ve allí es más bien una contraposición entre los capitalistas, el capital industrial y la tierra y el terrateniente, ¿cierto? Pero Marx dicen, esa no es la contraposición, la contradicción esencial de la sociedad de hoy, ¿sí? Porque en últimas la agricultura, y lo vemos por ejemplo en nuestro país con los plantíos de caña, cada vez es más una forma, una rama de la industria, ¿sí? O sea, uno lo que puede mirar es, por ejemplo, cómo la producción de azúcar
en nuestro país, en estos grandes ingenios del Valle del Cauca, pues se han vuelto una rama de la industria. Entonces, esa no es la contradicción esencial que tenemos hoy, que está en la sociedad, en esta sociedad moderna, ¿sí? Entonces, allí Marx ubica la contraposición entre los capitalistas y los obreros, ¿sí? O sea, la lucha de clases, ¿sí?, es básica, la contradicción esencial de la sociedad es la contradicción entre el capital, dicho económico, en términos económicos, el capital y el trabajo asalariado. Entre el capital y el trabajo asalariado, y ese va a ser el centro de la investigación. Por eso Marx nos dice que el capital es la fuerza que todo lo domina en la sociedad burguesa, es el capital, ¿sí? Pero la contraposición del capital, pues, es el trabajo asalariado. Al fin y al cabo, cuando surge la sociedad burguesa, cuando surge la burguesía, al mismo tiempo es inherente a ella, surge otra clase, que es la clase del proletariado, ¿sí? El proletariado. Entonces son las dos clases antagónicas fundamentales. Entonces la economía, fíjate que ya tenemos entonces varios elementos. Tiene que ir a la economía para develar la anatomía de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa, ir a la economía. Al estudio de la economía no quiere él ir a mirar únicamente relaciones entre cosas o mercancías, o de los hombres con mercancías y productos, sino relaciones entre los hombres, porque la economía para él sería una ciencia social, que tendría que mirar las relaciones sociales subyacentes. Entonces, su intento es develar a partir de las leyes económicas, poner al desnudo todo el movimiento de la sociedad moderna. Pero ese movimiento, y eso yo creo lo toma pues de Hegel, la idea es pues mirar ese proceso y ese desarrollo a partir de conflicto entre fuerzas contradictorias, pero aquí entonces las fuerzas que él ve en últimas que están en el centro, pues es dos clases, el proletariado y la burguesía, y en términos económicos entonces sería mirar la relación entre capital y trabajo asalariado, ¿sí? Entonces, digamos que él sabe que hay otro tipo de relaciones, pero esas relaciones en ese método abstractivo, de abstracción, esas otras relaciones las puede dejar a un lado, al menos provisionalmente, para luego reintroducirlas. Pero él se va a centrar en las relaciones sociales que existen entre el capital y el trabajo, ¿sí? Entre capital y trabajo. Esa, digamos, implicaría, digamos, el método que él está utilizando, ¿no? Y lo otro es que entonces dice, bueno, si se trata de capital-trabajo, entonces vamos a buscar la forma paradigmática, hoy diríamos con Weber, los tipos ideales, ¿sí?, que están a la base de esa relación capital-trabajo, ¿no? Entonces él va a mirar la relación capital-trabajo en la producción industrial, ¿no? Sí, en la producción industrial, ¿sí? Y bueno, y ya estando en eso, entonces vamos a dar paso a lo de las mercancías que señala Jeffer. Estando en eso, entonces él mira la sociedad, la pregunta de cuál es el índole o la índole de esta relación entre capital-trabajo que a él le interesa. Y para Marx esta relación es una relación de cambio. Es una relación de cambio. Entonces lo que tiene que estudiar y pensar es el cambio. O mejor, si quieren, el intercambio, ¿sí? Porque en este tipo de sociedades, pues, en esta sociedad lo que hay es
un intercambio entre el capital y el trabajo, entre el capitalista y el obrero. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero y el obrero, al vender su fuerza de trabajo, ¿qué recibe a cambio? Pues recibe dinero, dinero para poder sobrevivir, poder comprar sus productos para su propia subsistencia. Entonces allí lo que hay que entender es ese cambio, ¿sí? Entonces lo que tenemos que mirar para la teoría del valor que empieza a ser importante ya, digamos, a partir de esto, es que cuando él va a entrar en la mercancía, ¿sí?, pues lo que él trata de mirar o lo que va a mirar, y eso ya ahorita lo explica Jeffer, sobre todo con el valor de cambio, es ese intercambio que detrás lo que tiene es lo que trata de develar a partir de ese intercambio son las relaciones humanas que están veladas en un intercambio de mercancías. Entonces, por eso va a empezar digamos, con la mercancía, y ahí fue donde quedó Jeffer. Entonces vuelvo a darle la Jeffer para que ahí donde estaba en el análisis, entonces empezar a hablar ya de las mercancías. Pero a mí me pareció como importante mirar ese derrotero para mirar dónde es que se ubica y por qué se ubica este problema de la economía y de la teoría del valor. Sí, es bastante importante, es verdad, me lo salté. Entonces, ya como para recoger un poco lo que su merced comentaba y darle la palabra a Nicolás, sí, es bastante importante porque cuando Marx comenta en este prólogo de Contribución a la crítica de la economía, además, que cuando él se empieza a interesar por la economía, además, digamos que se da cuenta de algo. Lo primero que hace él es estudiar críticamente, lo dice en el prólogo, estudiar críticamente estudiar a Hegel y una obra de Hegel que en este momento no recuerdo. Creo que es... no la recuerdo, si alguien la recuerda me la puede escribir, porfa. Y básicamente en ese estudio de Hegel lo que se da cuenta Marx es que algo que ya también lo dice en la ideología alemana y que resume un poco lo que el profe comentaba, y es que la conciencia no es la que determina la vida real o el ser social de las personas, sino que es el ser social lo que determina la conciencia de las personas. Y básicamente por eso inicia Marx a estudiar un poco la economía, porque sabe que ahí es donde va a encontrar como el punto de partida para entender y explicar la sociedad, porque llega a decir en un momento que en esa revisión crítica que hace ese texto de Hegel, lo que encuentra él es que hay una base económica que es básicamente la que podría explicar todo, o sea, la jurisprudencia, que sería como esa superestructura que se erige sobre la base económica. Sí, la filosofía del derecho, esa es. Esa superestructura jurídica, política, ética, etcétera, se explica, pero por la base económica, porque es sobre la que se erige precisamente esa estructura jurídica. Y viene a decir Marx básicamente, y por lo que se viene a interesar es por la vida material un poco, porque es la que realmente explica la sociedad. No como lo pretendía hacer Hegel, la sociedad no se puede explicar sobre la base del desarrollo del espíritu humano, como lo decía él, sino sobre una base material. Y digamos que dejo hasta ahí un poco para darle la palabra a Sebastián y continuamos hablando sobre lo de la mercancía, etc. Nicolás. Yo quisiera decir que actualmente encontramos en la economía gran cantidad de modelos que son críticos a la teoría del valor y críticos en general al intento de una explicación sociológica
de la economía política, sobre todo como la elabora Marx, un intento de encontrar la anatomía de la sociedad civil en el modo de producción que es visto como la forma en la que los sujetos vivientes, que son la premisa de todo proceso histórico, como escriben Marx y Engels en la ideología alemana, la forma en la que esos sujetos vivientes determinan y consolidan su ser a partir de la organización social del trabajo, a partir de la división social del trabajo que genera unas formas de propiedad privada que implican unas relaciones sociales de producción que van a determinar la estructura de clases en las distintas épocas. Entonces encontramos actualmente en la economía la escuela de Austria, encontramos la escuela neoclásica del equilibrio general, encontramos la escuela que ha tomado los planteamientos de John Maynard Keynes, los neokeynesianos, que tienen el propósito de tratar de planificar la economía burguesa. Es un interés completamente alineado a los intereses burgueses, porque tienen el propósito de estudiar cómo evitar las crisis periódicas de superproducción en el capitalismo, donde el capital como valor en circulación se paraliza. Entonces, todos estos modelos económicos ya no tienen el interés de dar una descripción integral de la lucha de clases, de los fenómenos culturales que Marx entiende bajo la forma de la conciencia social, que es la Überbauung. En alemán, en el prefacio a la crítica de la economía política, utiliza la palabra Überbauung, que más que superestructura debería traducirse como sobreestructura. Es la sobreestructura de lo jurídico, de una expresión filosófica, de una expresión política y jurídica que se levanta sobre la base de un modo de producción particular. Entonces, la economía homogénea, llamémosla de la actualidad, que es crítica frente a la teoría del valor y en general frente a la economía marxista, ha tomado distancia de ese intento de una explicación integral de la sociedad a partir de los planteamientos del análisis económico. Por eso la teoría del valor de Marx, que ofrece primeramente una explicación de la explotación bajo la forma del concepto de plusvalía, y en el capital está la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía surge como resultado de la guerra entre el capital y el trabajo, la contradicción entre el capital, que es una relación social de producción, es valor en circulación, y el trabajo, porque el control centralizado de los medios de producción, recordemos el ciclo del capital, la primera fase del ciclo del capital es cuando el capitalista compra los medios de producción y compra la fuerza de trabajo que vende el obrero en el contexto de la esclavitud asalariada. El obrero tiene que vender su fuerza humana de trabajo para obtener los medios de subsistencia. La segunda etapa del ciclo del capital es cuando se produce una mercancía cuyo valor supera el capital originalmente invertido, y la forma en la que una mercancía supera el capital originalmente invertido por el burgués es gracias a la producción de una plusvalía. Es ese valor excedente que se produce en lo que Marx denomina el plus trabajo, y el plus trabajo es la mayor parte de la jornada laboral donde el obrero objetiva su fuerza de trabajo en la actividad productiva que tiene como resultado la producción de una mercancía particular, y el salario no remunera la totalidad del valor que produce en su jornada laboral. Esa plusvalía, fruto del plus trabajo no remunerado, no pagado en el salario, representa una ganancia que el burgués acumula ilegítimamente bajo la forma de propiedad privada, ilegítimamente porque no se le paga al obrero la totalidad del valor que produce. Y en la tercera etapa del ciclo del capital, esa mercancía que logra superar el capital originalmente invertido a partir de una plusvalía se comercializa, y ahí ocurre la famosa transformación del valor en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano en precio en el mercado. Y eso es uno de los componentes fundamentales de la teoría del valor, porque la teoría del valor explica la explotación por la plusvalía. La plusvalía absoluta es que se aumenta la jornada laboral, se aumenta el tiempo de trabajo para aumentar la cantidad de plus trabajo y por tanto la cantidad de plusvalía producida. El plusvalor relativo, por otra parte, implica reducir la proporción del salario con relación al precio que se fija en el mercado regulado por la competencia entre capitales. Y la teoría del valor, como segundo punto, aparte de explicar la explotación por la plusvalía,
explica la transformación del valor en precio en el mercado. Y esto es uno de los puntos que más se ha criticado en la teoría del valor, porque algunos economistas afirman que no hay una correspondencia matemática exacta entre el valor y el precio que se le asigna en el mercado, pero pasan por alto que la asignación del precio está regulada por la competencia entre capitales. Los capitales más desarrollados producen una mercancía en menos tiempo necesario de trabajo y por lo tanto sacan una ganancia en la competencia con los capitales que no desarrollan lo suficiente su tecnología y como resultado producen mercancías en más tiempo con más valor en tanto vida humana objetivada en la producción de una mercancía. En algunos casos la competencia presenta niveles de desarrollo tecnológico en los capitales tan desigual que los capitales menos desarrollados tecnológicamente terminan siendo liquidados. Ese es el segundo componente clave de la teoría del valor, la ley de fijación del precio a partir del valor, pero no el valor de uso, porque el valor de uso es el conjunto de propiedades físicas, químicas, en suma materiales, que se derivan del cuerpo mismo de la mercancía y que hacen que a partir de sus propiedades objetivas, una cosa útil, un objeto exterior al sujeto, que es la definición de la mercancía, se convierta en un satisfactor de necesidades. Tampoco es el valor de cambio, porque el valor de cambio en el capital es el modo de expresión del valor. El valor de cambio es una relación cuantitativa de intercambio entre mercancías heterogéneas, entre valores de uso cualitativamente distintos, que remite a la sustancia generadora del valor como aquella sustancia que vuelve conmensurables a las mercancías heterogéneas. Y esa sustancia del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Lo que se convierte en precio es ese trabajo indiferenciado abstractamente humano que al ser cualitativamente homogéneo, porque es trabajo abstractamente humano, solo puede variar por su cantidad, que es algo que ya anticipa en la contribución a la crítica de la economía política, y la cantidad se mide por el tiempo necesario de producción. Eso es lo que se transforma en precio regulado por la competencia entre capitales. Y por último, lo tercero que ofrece la teoría del valor, una explicación de la plusvalía, primero, la explotación, como resultado de la contradicción entre capital y trabajo. Segundo, una ley de fijación del precio a partir del valor. Y tercero, una explicación de las causas de la crisis periódica del capitalismo. La crisis ocurre cuando el capital como valor en circulación se paraliza. Entonces la economía burguesa sufre una crisis de superproducción, como la que ocurrió en 2008, y la teoría del valor entonces ofrece una descripción de cómo ocurre esa crisis periódica. Y para llegar a la teoría del valor, Marx, en el primer tomo del Capital, parte del análisis de la mercancía como la forma elemental en la que se expresa la riqueza social en las sociedades donde domina el modo de producción capitalista, define el valor de uso. El valor de uso es el portador material del valor de cambio, define el valor de cambio como el modo de expresión del valor y lo que permite que las mercancías cualitativamente distintas, fruto de trabajos útiles cualitativamente diferentes, se puedan intercambiar. Pasa a explicar las formas relativas del valor en la relación de intercambio de las mercancías, va de la forma relativa simple o singular del valor, donde se intercambian dos mercancías. Una mercancía asume la forma relativa porque necesita de otra mercancía para expresar su valor, proyecta su valor en la otra mercancía que asume la forma equivalente del valor y así es posible el intercambio entre dos mercancías. De ahí pasa la forma relativa desplegada, donde una mercancía ya no proyecta su valor en solo una mercancía, sino en un conjunto de distintas mercancías que se equiparan porque se hace abstracción de su especificidad cualitativa y se vuelven fruto de la misma cantidad de trabajo humano, por eso se pueden intercambiar. De ahí pasa a la forma general del valor, donde una mercancía asume lo que llama la forma del equivalente general y de ahí pasa a la forma dineraria del valor. Y en la forma dineraria del valor explica cómo el dinero, dice el oro, pero el dinero, diríamos actualmente, el dinero asume la forma de equivalente general o universal de las mercancías. Las mercancías proyectan su forma de valor en el dinero que asume la forma del equivalente general y así podemos entender el papel del dinero en el intercambio de las mercancías y en las dinámicas de la fijación del precio. Entonces yo enunciaría estos
tres elementos de la teoría del valor: la explicación de la explotación, la ley de fijación de los precios a partir del valor y la explicación de por qué ocurren crisis periódicas en el capitalismo, como los elementos más importantes fruto de la investigación que adelanta Marx en El Capital, escrito, el primer tomo fue publicado 8 años después de la contribución a la crítica de la economía política. Vale, gracias, Nicolás. Básicamente ha comentado demasiadas cosas que también comenta ya Marx en la crítica de la economía política. El profe preguntaba anteriormente que por dónde comenzar, por ejemplo, en ese estudio que hace Marx, que era quizás la pregunta que se hizo Marx en su momento. Él inicia, por ejemplo, en la contribución a la crítica de la economía estudiando la mercancía porque en la mercancía es donde se hallan la mayor cantidad de contradicciones, digamos, y de ahí su importancia. Ya Nicolás ha comentado, le voy a dar la palabra al profe para ver qué tiene que decir, pero simplemente quería comentar algo bastante rápido, y es que, por ejemplo, la clase pasada se comentaba, porque me pareció bastante importante lo que comentaba el profe sobre la riqueza, cómo explicar la riqueza. Por ejemplo, la riqueza burguesa la explica Marx como la acumulación de mercancías, pero claro, es la riqueza burguesa. Lo que genera esas mercancías es el trabajo general abstracto materializado en ciertas mercancías, es en esas mercancías que se producen. Entonces, al final, lo que termina sucediendo, que ya lo anticipaba el profe, es que es los trabajadores quienes crean la riqueza, no el empresario o el burgués, o como quiera que se denomine. Bueno, en cuanto a lo de los periodos que describe Nicolás, me parecen bastante bien acertados, importantes para entender la teoría del valor, pero le doy la palabra al profe. Sí, Jeffer, gracias, sí, sí. Entonces, ya vamos reconstruyendo entonces el asunto, ¿no? Su interés material, sí, sugerido y por los estudios, incluso se lo reconoce allí en el prólogo, que fueron, dice, con Engels, con quien desde la publicación de su genial esbozo de una crítica a las categorías económicas mantuvo un intercambio, en París. Entonces, su preocupación por la economía, porque con ella se va a centrar en describir esa anatomía de la sociedad moderna. Entonces, pensar la sociedad moderna como un todo, pero entra una economía que la quiere ver no como se está viendo en ese momento, ni como se ve hoy, como una ciencia que estudia leyes de intercambio de mercancías o de producción de riqueza, etcétera, sino verla como una ciencia social, esto es, como una ciencia que tiene que mostrar cuáles son las relaciones entre los hombres que están allí detrás de esa economía. Es que el problema yo veo es que a mí me parece incluso una tragedia de cómo se estudia la economía, por ejemplo, hoy en día, porque parecería que es una economía que con puras leyes, y los chicos que estudian economía con manuales macroeconómicos en donde no se perciben las relaciones humanas que están a la base de esa economía, ¿sí? Entonces, primero me parece pues que es como una economía sin seres humanos, ¿sí? Sin seres humanos. Segundo, pues es trágico que en nuestro medio la mayoría, no digo todas, de las facultades de economía no se lea directamente a los clásicos de la economía, sino que se estudian los manuales macroeconómicos, ¿sí? Nosotros, bueno, todavía uno ve en filosofía, pues los muchachos toman los textos de
como aquí, de Marx, de Hegel, directamente, pero en las facultades de economía se suele es leer y trabajar estos manuales macroeconómicos. No se leen ni siquiera los premios Nobel de economía, ¿no? Donde pues la economía es vista realmente como una ciencia social que se ocupa de los seres humanos y del problema de la sociedad en general como una totalidad, ¿no? Entonces se vuelven muy técnicos, ¿no? Aquí todos nos, un poco así, ¿no? También aquí se habla de democracia y parece que es democracia sin pueblo, ¿no? Pero ese es un comentario, un paréntesis. Sí, a mí me parece que esos son los tres momentos básicos, los que ha anunciado Nicolás, que tenemos que ir clarificando ahora un poco y luego cuando entremos también al capital, sí, ir clarificando. En primer lugar, pues mirar la plusvalía, ese plusvalor que, digamos, el capitalista se le queda a el obrero, ¿sí? Que Nicolás dice, mencionó como ilegítimo, pero que todo el aparataje y el ropaje que está allí en el derecho lo muestra como algo totalmente legítimo, ¿sí? Legítimo. Pero que lo que va a desnudar Marx, pues es que hay una plusvalía y en ese sentido hay una explotación del obrero, ¿sí? En esa lucha de capital-trabajo. En segundo lugar, pues una teoría, y esto digamos que tendría que ver con lo que vamos a llamar luego el problema del valor cualitativo. cualitativo. Luego, toda una teoría de los precios, ¿sí? Más que tiene que ver también con la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ese es el segundo punto que tendríamos que mirar. Y el tercero, pues, explicar las crisis periódicas que se dan en el capitalismo y por qué en el capitalismo se dan crisis, si es por el subconsumo o si es por la superproducción de mercancías, ¿sí? Es decir, en últimas, ¿por qué se llega a botar leche? No se distribuye, sino que se bota la leche, por ejemplo, u otros productos. Vamos a tener que explicar eso. Yo diría que esos son tres momentos. Ya Nicolás presentó una explicación general que tendríamos que nosotros mirar en este recorrido. Y además de eso, pues habría que hablar del monopolio. ¿Sí? En la teoría del valor se puede pensar en una explicación del monopolio. Con la teoría del valor podemos pensar también por qué el mercado, por qué llegamos a la globalización, porque Marx siempre habló del mercado mundial, ¿sí? De los aranceles y por qué se cierran aranceles en alguna oportunidad, se ponen aranceles y se cierra el mercado y en otro momento también se abre el mercado. Pero algo filosóficamente muy importante que tiene mucho que ver con el problema de investigación nuestro y es, bueno, y con la filosofía en general, que es el fetichismo mismo de la mercancía. Será un concepto muy rico que veremos allí en la primera parte del Capital, el fetichismo de la mercancía, ¿no? Tenemos que entrar a ese punto. Entonces, digamos que estos serán los puntos de la teoría del valor y que estamos un poco reconstruyendo aquí a partir de las presentaciones que ha hecho Jeffer. También quisiera introducir un elemento que siempre hay que tener en cuenta en el estudio de Marx y es su carácter histórico, el carácter histórico del pensamiento de Marx, ¿sí? Digamos que el proceso de cambio social no es un proceso mecánico, hay que decirlo, la sociedad no cambia mecánicamente, no es que tenga un fin,
una teleología, ¿sí? Ni es que se pare, como algunos dicen, que el final de la historia, cosas de estas, ni siquiera un principio. Marx es de la idea de que los hombres son los que hacen su historia, pero pues esa historia no la hacen a su gusto, sino que son las circunstancias que no son escogidas por ellos propiamente, son esas circunstancias de existencia dadas y transmitidas por el pasado. Con esas circunstancias pues se hace la historia, ¿no? Pero eso lo menciono sobre todo porque Marx, contrario de Adam Smith, piensa pues piensa primero que el capitalismo es algo transitorio, ¿no? Es decir, es algo que tiene un carácter histórico. Cuando nosotros decimos un carácter histórico, quiere decir que no es algo, digamos, natural, ¿no? Que no es algo natural, sino que hay que sacarlo de esos fenómenos naturales y pensar su historicidad y cómo se ha llegado cómo ha devenido lo que es, ¿no? Cómo ha devenido lo que es. Y eso es importante también porque, por ejemplo, Adam Smith parte de que con la división del trabajo se genera el aumento de la productividad, pero él parte como si la división del trabajo y el intercambio y la transacción fueran algo de carácter, digamos, natural, y entonces piensa que la producción de mercancías, es decir, de trabajar para producir mercancías para el intercambio, lo piensa como si fuera una manera inevitable de la economía, ¿sí? Pero Marx piensa, no, que eso ha llegado, digamos, a ser así, pero no tiene necesariamente que ser así. Es decir, la producción de mercancías no es la forma universal ni necesaria de la vida económica. Es cierto que por muchos siglos hemos tenido esa producción de mercancías, pero no es la única forma posible de organización de la economía. Repito, no es un fenómeno natural, es más bien se trata de pensar cómo se ha llegado justamente histórica y socialmente a esa sociedad de intercambio de mercancías y sobre todo, repito, cuáles son las relaciones sociales que subyacen a esa sociedad de intercambio de mercancías. Eso tiene que ver entonces con lo que Marx llama un valor cuantitativo y un valor cualitativo. Cuando hablamos del valor cualitativo, lo que estamos es pensando la relación entre los productores, la relación, porque parece que cada uno hace su trabajo individualmente allí, pero hay una relación entre ellos. Esa es la relación, eso es la idea del valor cuantitativo, está en relación con esa relación, no entre los productos, que sería el valor cuantitativo, sino la relación entre los productores, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a mirar, Jeffer, si te parece, a propósito de la mercancía, ¿sí? A propósito de la mercancía, porque en la mercancía, claro, lo que va a mostrar es la relación misma trabajo-capital, la puede expresar y pensar a partir de la mercancía, ¿no? Entonces va a arrancar, digamos, con la mercancía, que finalmente una mercancía puede, pues, ¿qué es? Es lo que se destina, digamos, más para el cambio que para el uso directo. Entonces, cuando una mercancía está destinada, pues, a un intercambio, ¿no? Y detrás de ello es que vamos a ver la tensión y la contradicción entre capital-trabajo, pero también la relación del trabajo y el valor, ¿no? Entonces, Jeffer, si quieres seguir, entonces vamos analizando el valor de uso, el valor de cambio, el trabajo abstracto, cómo es que es esa palabra a veces se confunde. Vamos explicándolo para ir llegando pues a
esta reconstrucción que estamos haciendo de una teoría del valor. Vale, el trabajo abstracto, No, comenzando. desde la mercancía, del uso, Sí, del cambio, ¿sí? No sí, es importa que se vuelva a decir, Jeffer, yo lo que creo es que es un poco ir tejiendo, creo yo, ir tejiendo para y clarificando de pronto los conceptos que se van utilizando, las pretensiones de Marx, y así vamos entendiendo de a poco. Pues hay que decir que sobre la teoría del valor, según nuestro cronograma, pues vamos a seguir hablando, porque si vamos a entrar al capital, en el capital también, quizá pondremos el énfasis en la primera parte más en el fetichismo, pero de nuevo estaremos hablando sobre la teoría del valor. Dale, Jeff. listo. Bueno, con lo del valor de uso es algo interesante porque se pensaría, por ejemplo, que no implica una relación social. O sea, si definimos la economía como una ciencia social, pues en primera medida uno se diría, bueno, porque Marx se fijó precisamente como en el valor de uso. El valor de uso por Marx es definido como, bueno, en primera medida hay que decir, por ejemplo, que no sé, en cualquier momento me corrigen, abren el micrófono. Eh, el valor de uso por Marx requiere, digamos, de diferentes cosas. En primera medida, el valor de uso es el que le asigna el productor a una mercancía, ¿no? Como un un satisfactor de necesidades. Y ese valor de uso tiene que pasar por una cierta alienación universal, menciona Marx en Contribución a la Crítica de la Economía. Y el valor de cambio vendría a ser como la expresión, aunque ahí está, por ejemplo, un problema y es que cómo diferenciar como entre valor de cambio y precio, que Marx dice que es una diferencia nominal, entonces como que no vale la pena quedarse a ver eso, pero el valor de uso vendría a ser como o su expresión vendría a tener, como yo lo entiendo, su expresión en un valor de cambio, pero ese valor de cambio contiene, en contribución a la crítica de la economía al menos, es el trabajo materializado en una mercancía. El tiempo de trabajo, perdón, el tiempo de trabajo materializado en una mercancía que vendría a ser el tiempo de trabajo. Ahora que se comentaba, por ejemplo, lo del trabajo universal abstracto, por ejemplo, Marx comenta, estoy hablando lo que recuerdo, Marx comenta cómo hay un trabajo simple que se diferencia un poco de un trabajo, ¿cómo es que lo dice? Como un trabajo eh, complicado, complejo, no recuerdo cuál es el término que utiliza Marx, pero básicamente viene a decir que ese trabajo más complejo requiere, por ejemplo, o se podría medir como 3 veces el trabajo simple, pero bueno, me estoy desviando. Quería llegar al punto de que el trabajo abstracto no se debería entender como como algo metafísico, como algo quizá complejo, etcétera, sino que Marx utiliza esa expresión para designar un poco a lo que vendría a ser el trabajo general, porque hay diferentes tipos de trabajos, como lo entiendo, y por ello Marx designa no como algo metafísico, sino como una categoría que podría explicar el trabajo general humano, y no simplemente como para quedarse en especificaciones de trabajo simple, etcétera. No sé si hasta ahí me equivoque, pero No, bueno. no, pero sí, eso. Podríamos, entonces tenemos allí tres nociones, tres conceptos importantes, ¿no? Él arranca pues diciendo que toda mercancía tiene un doble aspecto, Ujú. un valor de uso y un valor de cambio. Sí, en ese valor de uso, pues es realmente la relación entre el consumidor y el objeto que se consume o a consumir, ¿no? Las propiedades, tú lo habías definido, Nicolás, todas las propiedades que tiene un producto, pero que sirven para consumir y
satisfacer, digamos, una necesidad. Pero tú lo has dicho bien, allí nosotros, digamos que esto está fuera de la economía política en cierto sentido, en el sentido de una economía política que ve es relaciones entre las personas. Aquí en realidad es una relación del consumidor y el objeto a consumir o que se consume, ¿no? No quiere decir eso que Marx no vaya a dar cuenta de ese valor de uso, sino que, digamos, contrario a la forma como la economía tradicional define incluso a veces la economía como una relación entre los humanos y los seres humanos y los productos o las mercancías, ¿sí? Digamos, Marx dice, ahí no está el acento de la economía política, ahí no lo podemos poner porque allí perdemos de vista la relación entre los seres humanos, ¿sí? En últimas, bueno, pero el valor de cambio, ¿sí? Que es el otro aspecto que tiene una mercancía, los productos tienen un valor de cambio y uno diría, bueno, aquí un valor de cambio, pues parece que no estuviera tampoco la relación de los seres humanos con eso, porque el valor de cambio parece una mera relación entre unos objetos por otros, ¿no? Entonces, ¿cuánto 2 libras de papa yo las puedo intercambiar, qué sé yo, por una arroba de fresas? O bueno, entonces uno dice, hay un intercambio, entonces pareciera, repito, pareciera que no hay detrás de ellas una relación de los seres humanos, es decir, sí, sí, no parecieran relaciones entre cosas, ¿no? Pero justamente el meollo de la teoría del valor de Marx, pues va a mostrar, digamos, esas mercancías y ese valor de cambio, por qué está dado, ¿sí? ¿Por qué está dado? ¿Y qué es lo que se tasa allí? ¿Qué es lo que se tasa allí para poder intercambiarlos? ¿Por qué esto equivale 5 de aquel producto, equivale a 2 de este producto, etcétera? ¿Qué es allí ese patrón, digamos, medida que permite el intercambio de unos y otros? Y entonces, allí es donde Marx pues, va a introducir la noción del trabajo como algo que subyace oculto detrás del valor de cambio. Detrás del valor de cambio y de poder, lo que se está tasando es trabajo humano solidificado, ¿verdad? Ese trabajo. Entonces la teoría del valor tiene que ir a mirar, o lo que hace Marx es mirar cómo detrás de las mercancías hay un trabajo del cerebro, del músculo. Puede ser muy especializado el trabajo que se quiera, pero digamos que en últimas lo que hay detrás de las mercancías es trabajo humano, trabajo humano. Entonces, cuando pensamos trabajo humano, volvemos por la categoría de trabajo, pues miramos los hombres en qué condiciones trabajo y qué pasa con el trabajo. Entonces, cuando miramos el trabajo, ya encontramos allí esa tensión entre el capital y el trabajo, y vamos a encontrar después la plusvalía y vamos a encontrar todo lo demás. Entonces, obsérvese cómo es que él va, a partir de la mercancía, va encontrando o encuentra la forma de hablar justamente de una relación social que está a la base de algo como la relación, el intercambio de mercancías, que veladamente lo que tienen es, lo que subyace a ellas es
el trabajo. Y la noción, Jeffer lo ha dicho bien, yo creo que la noción de trabajo abstracto hace pensar y suponer cosas, si tú lo dijiste, como metafísicas. No es nada de eso. Cuando hablamos de trabajo abstracto, se trata del trabajo en general. Es decir, ¿qué es el común denominador, digámoslo así, a toda actividad humana productiva? Ese es el trabajo abstracto, ¿no? Ese es el trabajo. Es decir, independiente de que se elabore, digamos, en una fábrica haciendo una cosa allí con una máquina o se elabore, digamos, en la tierra cultivando, etcétera, es trabajo, ¿sí? Ese es trabajo abstracto. Entonces es quitarle, digamos, todas esas particularidades y tener la noción de trabajo en general para decir trabajo. Luego lo va a utilizar esta noción de trabajo abstracto, que luego también vamos a encontrar en el capital, ¿no? En el capital. Pero bueno, hasta ahí me parece que yo creo que la cosa se va entendiendo, ¿cierto? Lo que me preocupa es que se vaya como entendiendo y que vayamos a partir de estos conceptos llegando a hilando, digámoslo, de tal forma que podamos luego ir entendiendo pues qué pasa con la plusvalía, qué pasa con los precios, qué pasa con la crisis, etcétera. Sí, porque yo más que tener algo que decir, tengo más preguntas, ¿no? Algo que lo que eso me comentaba es, por ejemplo, en cuanto al valor de cambio, ya para darle la palabra a Sebastián, a Nicolás, perdón, es, por ejemplo, en Contribución a la Crítica de la Economía, Marx utiliza una expresión que básicamente resume un poco esa contradicción o ese velo quizá que supone en las mercancías o que suponen ciertas dinámicas. Y es, por ejemplo, él dice como la individualidad del individuo es borrada en la mercancía. Es decir, no... y es borrada, al menos yo lo interpreto así y sería una pregunta que tendría, pero no sé si Marx solamente se refiere a es borrada de que, no en el sentido de que no se reconozca que un trabajador hizo esa mercancía, sino en el sentido de que esa individualidad es borrada porque no se le remunera como el tiempo de trabajo que realmente él materializó, el tiempo de trabajo materializado en esa mercancía que le costó al individuo y también que, bueno, ya presupone lo de las relaciones sociales, etcétera. Pero esa es mi pregunta, porque, digamos, uno podría entender lo de la individualidad, uno podría tergiversar lo de cuando dice Marx que la individualidad del individuo es borrada. Y precisamente lo primero que comentaba Nicolás era lo de que la teoría del valor explica precisamente esa explotación del hombre por el burgués o, bueno, y esa expresión me parece que podría explicar bastante bien esa noción de explotación, pero me gustaría preguntar por eso, como a qué refiere realmente y estructuralmente y más a profundidad Marx con esa expresión. Sería una pregunta que yo tendría, por ejemplo, porque no tengo muchas cosas que decir, tengo más preguntas que respuestas. Pero bueno, Nicolás tiene la mano levantada hace rato. Yo quisiera decir que tanto en la contribución a la economía política burguesa como en el primer tomo del Capital, Marx dice que la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías. Sin embargo, hay una especificidad de la mercancía en el modo de producción capitalista que no se encuentra en modos de producción anteriores. Y es que recordando la premisa del materialismo histórico, según la cual la división social del trabajo produce distintas formas de propiedad, que es algo que Marx y Engels examinan en la ideología alemana, de manera que la división social del trabajo en la tribu genera la estructura social de la tribu, la división social del trabajo en la antigüedad produce una estructura de clases propia del modo de producción de la Grecia clásica y de Roma, y la división social del trabajo
produce un tipo de propiedad privada que ya es distinta en la Edad Media y evidentemente distinta en el modo de producción capitalista. Y esas diferencias van a hacer que la mercancía tenga una especificidad en el capitalismo que no encontramos en otros momentos de la historia, porque Marx cita a Aristóteles tanto en esta contribución a la crítica de la economía política como en el Capital, para decir que Aristóteles fue el primero que vio la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Aristóteles llega incluso a preguntarse qué hace que dos objetos se puedan intercambiar a pesar de que son heterogéneos. Y Aristóteles reconoce que un objeto tiene una utilidad en tanto satisfactor de necesidades y al mismo tiempo, por ejemplo, Aristóteles da el caso de un zapato. Ese zapato tiene una utilidad, pero al mismo tiempo, y vale para cualquier objeto, al mismo tiempo se puede intercambiar por otras cosas que son cualitativamente distintas. Pero Marx dice que la limitación de la sociedad en la que vivía Aristóteles le impidió ver el secreto que el fetichismo de la mercancía oculta y que se expresa muy bien en el capitalismo. Y ese secreto y esa especificidad de la mercancía es que en el capitalismo la mercancía, como la forma elemental de la riqueza social, alberga valor de uso y valor. El valor de cambio es el modo de expresión del valor. El valor de uso es fruto del trabajo útil y el trabajo útil implica trabajo complejo que se puede reducir a una cierta cantidad de trabajo simple. Todo trabajo es en última instancia una cierta cantidad de trabajo simple potenciado y el trabajo útil es gasto de fuerza de trabajo humana con el fin particular de producir una mercancía específica. Pensemos en el caso de un carro. Para producir un carro se requiere una actividad productiva, un proceso de elaboración de ingeniería, de mecánica, que requiere una particularidad de un tipo de trabajo específico. Para producir un computador se requiere un tipo de trabajo cualitativamente distinto al que se necesita para producir un carro. Para producir una cierta cantidad de trigo, a su vez, se requiere un trabajo que es distinto cualitativamente al trabajo necesitado para producir un computador o un carro. Y esas diferencias cualitativas de los trabajos que se requieren para producir cada mercancía es lo que constituyen el trabajo útil. Y el trabajo útil crea el valor de uso, pero hay que tener en cuenta que el trabajo humano no es la única fuente de los valores de uso. Marx en el Capital dice que encontramos elementos en la naturaleza que tienen un valor de uso, pero que no están mediados por el trabajo humano. El aire, el agua, los bosques, las praderas vírgenes, dice Marx en el primer tomo del Capital, ofrecen una utilidad para el ser humano en tanto que satisfacen necesidades, pero no necesariamente están mediadas por el trabajo. Ahora, el valor de uso que sí está mediado por el trabajo implica que el trabajo es el padre y la naturaleza, la materia que provee la naturaleza es la madre. Entonces el trabajo útil siempre es gasto de fuerza de trabajo humana sobre materia que se encuentra objetivamente en el entorno del hombre y así se produce un valor de uso. Entonces la mercancía tiene valor de uso y tiene valor. Y el valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es gasto de la misma fuerza de trabajo, pero haciendo abstracción de la particularidad del proceso cualitativo de ese trabajo útil. Es decir, si uno intercambia, por ejemplo, una cantidad de trigo por una cantidad de hierro, el trabajo útil requerido para producir el hierro es cualitativamente distinto al trabajo útil que se requiere para recolectar el trigo. Sin embargo, en la relación de intercambio, la mercancía que asume la forma relativa del valor, la que está antes del signo igual, porque la relación de intercambio se expresa como una ecuación, hace que mediante el valor de cambio, esa diferencia cualitativa de los trabajos útiles del trigo y del hierro se abstraiga, se evapora. Y al evaporarse, al abstraerse, el trigo y el hierro ya no son considerados como valores de uso, sino que son considerados como expresiones de la misma cantidad, del mismo tipo de trabajo, sin arreglo a su especificidad cualitativa, porque se abstrae el valor de uso y solo puede variar ese trabajo cuantitativamente, es decir, está medido por el tiempo necesario de producción. Ya no es el trabajo específico del campesino que extrae el trigo, ya no es el trabajo específico del obrero que produce el hierro, sino que es mismo gasto de fuerza de trabajo humana. En la contribución a la crítica de la economía política habla de trabajo general,
congelado, es decir, cristalizado en las diferentes mercancías. Entonces el valor de cambio hace abstracción del valor de uso y equipara todas las mercancías en una cierta cantidad. Esto es muy importante, no es que el trigo se equipare con el hierro, sino es una cierta cantidad de trigo que equivale a una cierta cantidad de hierro, y solo entonces es posible hablar de la sustancia generadora del valor como el elemento común de las distintas mercancías. Y finalmente, para responder a la pregunta de Jeffer, es difícil desde luego interpretar una frase sola o sacada de contexto, porque habría que ver pues la parte completa, pero si se habla de perder la individualidad del individuo, uno podría pensar, pero de nuevo habría que ver la página donde está para entender en qué contexto la dice Marx, pero uno podría entender lo de la plusvalía o podría entender la negación del hombre por la contradicción del capital y el trabajo, pero también uno podría entender quizá que lo que se hace abstracción en el valor de cambio es la particularidad del trabajo útil, es decir, el obrero que produce el computador hace un trabajo útil específico distinto al trabajo útil del obrero que produce un carro, por ejemplo. Pero cuando se intercambia el fruto de ese trabajo útil en una cierta cantidad que las hace conmensurables, se hace abstracción de ese trabajo individual y se remite a un trabajo general determinado por el tiempo social necesario de producción, que varía, por lo tanto, solamente en lo cuantitativo. Solamente la cantidad de ese trabajo general es lo que permite entender las relaciones de intercambio de las mercancías. Y por último, me gustaría decir que, agregando a la especificidad de la mercancía en el capitalismo, Marx dice que la división social del trabajo es una necesidad para la producción de mercancías, pero hay sociedades en donde en todas las sociedades hay división social del trabajo, pero no por eso los productos de esos modos de producción en donde hay una división social del trabajo son necesariamente mercancías, porque Marx da el ejemplo en el Capital de la comunidad paleoíndica que tenía una división social del trabajo y no por eso el producto del trabajo socialmente dividido se transformaba en mercancías. Dice Marx que para que los productos del trabajo se enfrenten entre sí como mercancías, tienen que ser fruto de trabajos privados recíprocamente opuestos, tienen que ser trabajos útiles cualitativamente distintos que mediante una relación cuantitativa de intercambio se remitan a la sustancia generadora del valor y así se puedan intercambiar. La mercancía refleja todas las contradicciones del capitalismo o es la célula de ese sistema contradictorio porque alberga valor de uso y valor, y esa antítesis interna que el fetichismo oculta se despliega bajo la forma relativa simple o singular del valor y va hasta la forma dineraria del valor. Entonces ese es el secreto de la mercancía, esa antítesis, ese carácter bifacético del trabajo contenido en la mercancía. La mercancía contiene trabajo útil y trabajo indiferenciado abstractamente humano. Es el carácter bifacético del trabajo que a su vez nos permite hablar de un carácter bifacético o dual del valor, valor de uso y valor. Ese es el secreto de la mercancía y lo que la hace particular en el capitalismo. Gracias, Nicolás. Esa fue una gran intervención que sintetizó demasiadas cosas. Me recordé que, por ejemplo, en la contribución a la crítica de la economía, el trabajo simple, ya para darle la palabra al profe, el trabajo simple por Marx, básicamente, o bueno, dice Marx que para ese trabajo simple se podría capacitar a cualquier persona para que lo realice en comparación. Y sí, ya desde, por ejemplo, la contribución a la crítica de la economía también resalta el problema de que no solamente las mercancías tienen un valor de uso, sino que en la misma naturaleza también podemos encontrar como cierto valor de uso. Entonces, hay algo que dice en contribución a la crítica que también me parece bastante importante, y es que no solamente el trabajo materializado, que el valor de uso que genera, es lo que genera cuando una mercancía pasa por una cierta alienación y, digamos, adquiere un cierto valor de uso en tanto utilidad, en tanto que una persona, digamos, compra esa mercancía, etcétera.
digamos que luego de esa alienación se puede decir que el trabajo útil que se invirtió para realizar esa mercancía, que el trabajo que se invirtió para realizar esa mercancía es trabajo útil. Y aquí va con todo esto. Eh, Se me olvidó. Eh, ay, ¿A qué iba con esto? No recuerdo. Iba a algo muy importante. Se me olvidó, lo siento. Bueno, mientras recuerdo, le doy la palabra al, al profe. Ya recordé, perdón. Listo. Eh, Básicamente, con lo del valor de uso, etcétera, no es que simplemente una mercancía es básicamente algo que tenga trabajo materializado es lo que genera, digamos, cierto dinero, porque precisamente hay mercancías bueno, no mercancías, sino hay valores de uso en la naturaleza que no requieren, digamos, de un cierto trabajo materializado y que por sí mismas tienen un cierto valor de cambio. No sé si lo entiendo mal, pero es algo que aclara Marx y que dice que básicamente él no quiere, digamos que no está dejando de lado como ese valor de uso que se encuentra en ciertas cosas de la naturaleza y reducir simplemente como valores de cambio como a las mercancías. Eso era lo que quería comentar, básicamente, a grosso modo, pero no recuerdo muy bien cómo lo expresa Marx. Y ya era eso. Bueno, Nicolás mencionó, por ejemplo, lo que ya había dado cuenta Aristóteles, que también está en contribución a la crítica de la economía. Y es bastante interesante porque muestra, por ejemplo, precisamente el método materialista que utiliza Marx como el método dialéctico materialista o materialismo histórico, que yo tengo una pregunta ahí, ¿cuál sería la diferencia de, digamos, el materialismo histórico pero eso ya no hace parte de la discusión, sino para después, entre el materialismo histórico y como el materialismo dialéctico, porque pareciera que Marx, por ejemplo, en esas dos ramas como que recoge el de dos ramas de la filosofía y las une, y bueno, es curioso ahí, pero sí, menciona precisamente en contribución a la crítica de la economía Aristóteles y ya, era eso. El profe quería decir algo. Sí, gracias, Jeffer. Sí, tres cositas así muy rápidas. La primera es con respecto a lo que estaba la parte final de lo que está diciendo Nicolás, que me parece muy importante. De nuevo, pues recordarles la idea del carácter histórico del pensamiento de Marx, y Marx considera que pues hay que entender el capitalismo como justamente algo transitorio, entender su carácter histórico, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque es que Adam Smith, pues parte de la idea de que pues, los seres humanos son propensos, es decir, es natural a ellos cambiar, de traficar o comerciar, ¿sí? Entonces, porque nunca, digamos, nadie vio un perro cambiar un hueso con otro perro, es decir, es como una característica humana, pero lo pone como si fuera una característica humana, como de la naturaleza humana, y que por lo tanto la producción de las mercancías es algo realmente inevitable en la economía, ¿sí? Pero Marx dice, no, un momento, es que no todas las, no siempre hubo una producción para mercancías, de mercancías, no. Esta es una característica de un tipo de sociedad. Entonces, y por eso hay que explicar justamente cómo se devino a una sociedad de intercambio de mercancías. Sí, esto es lo que hay que explicar, y eso es un resultado de un proceso histórico, ¿no? Pero eso implica, y Nicolás lo decía muy bien, que en la sociedad, digamos, en la sociedad burguesa, pues hay dos elementos
allí para darse a esa sociedad de intercambio de mercancías. Una, pues, es la división del trabajo muy desarrollada, ¿sí? Claro, división de trabajo existió antes, y en el ejemplo que pone Marx allí, que recuerda Nicolás, pues también allí había división de trabajo, ¿cierto? Pero hay un segundo elemento, y es la producción privada. La producción privada. Es decir, es muy distinto en una comunidad en donde, por ejemplo, se distribuyen los trabajos. Ya, por ejemplo, la comunidad de cazadores recolectores ya implicaba una división del trabajo en donde las mujeres se dedicaban a hacer unas labores que tenían que ver, digamos, con el cuidado de los críos y del procesamiento de los alimentos hasta donde se hacía, y los hombres, algunos pues cazaban, otros recolectaban. Ya ahí hay una división de trabajo, pero no hay una sociedad de intercambio de mercancías, ¿sí? O sea, la sociedad de intercambio de mercancías supone la división del trabajo, pues altamente desarrollada, pero una producción privada. Una producción privada. Es decir, ya cada uno por su parte, parece que individualmente, entonces se dedica a producir algo, etcétera, sí, pero es, digamos, la propiedad privada lo que está allí en la base de la sociedad burguesa. Querría decir eso porque a veces se tiene la idea de que siempre hay sociedades de intercambio de mercancías, y no, ese es un desarrollo histórico específico. Lo segundo, por supuesto, es difícil, habría que leer sobre la pregunta que hace Jeffer sobre la individualidad que es borrada. Habría que mirar a ver el contexto exacto donde se dice esto. Jeffer lo interpreta a propósito de quizá dice que lo que está mostrando es que al trabajador se le está quitando algo, es decir, la plusvalía. Sí, pero a mí me suena más, y por la forma de la expresión misma, me recuerda a los manuscritos económicos filosóficos de Marx, en donde esto de la individualidad borrada, o hay expresiones parecidas a ello, y tienen que ver con lo que él llama el trabajo enajenado, ¿sí? El trabajo enajenado. Si ustedes miran el manifiesto, el manuscrito, el primer manuscrito, al final del primer manuscrito, de los manuscritos económicos y filosóficos, Marx tiene un apartado allí que se llama el trabajo enajenado. Y él lo que nos dice es que en esta forma de producción de la sociedad burguesa, el trabajador se enajena de diferentes formas. Una es con respecto al producto de su trabajo. ¿Qué quiere decir que se enajena con respecto al producto de su trabajo? Pues que el trabajador allí hace, digamos, en la sociedad capitalista, por ejemplo, trabaja en un troquel moviendo una máquina en una forma mecánica como apéndice de una máquina, y digamos que allí al final esa fábrica era una fábrica, por decir algo, de zapatos. Pero cuando él mira el zapato, él no se siente objetivado, no se reconoce en el zapato. Es decir, ese zapato no tiene su individualidad, para decirlo en los términos en que tú lo presentas, ¿sí? O en esa frase. Es decir, eso es extraño para él. Él está enajenado respecto del producto de su trabajo, porque ese trabajo parece una cosa que no ha sido pensada por él, no tiene su impronta. Muy diferente cuando el trabajador o cuando, digamos, una persona dice, bueno, voy a ser el carpintero, voy a hacerle una mesa a mi hijo, un pupitre, escoge la madera, toma las medidas, lo proyecta antes. Digamos que cuando está la mesa que le hace al hijo, ¿sí? Del cual ha escogido
la ha hecho de ciertas medidas, con cierta madera, de cierta forma, etcétera, el trabajador sí encuentra su individualidad, es decir, su creación en esa mesa se siente objetivado, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? Yo tal vez es a eso y a esos ecos de lo que él desarrolló que en esa expresión su individualidad es borrada, ¿no? Claro, también Marx lo que expresa es 4 formas de la enajenación, que pues no voy a explicar, pero tiene que ver en la forma, en el producto, en la forma como produce, ¿sí? La enajenación con la naturaleza y la enajenación también con los otros. Eso lo explica ahí Marx, las 4 formas de enajenación del trabajo asalariado. Se enajena con los otros, con la naturaleza, con el producto y en el trabajo mismo. O sea, trabaja de una forma mecánica, de una forma extraña, enajenada. Bueno, y el tercer asunto que querría mencionar así de pasada es el de, y justamente en relación con esto, ¿no? Se suele hablar de un Marx 1 y un Marx 2, un joven Marx y un Marx maduro. Y en realidad allí hay muchas discusiones, desde los que dicen el Marx fuerte, por ejemplo, es el Marx del capital, nomás de la teoría del valor. Ese es el Marx más importante y por mucho tiempo se lo consideró también de esa manera. Pero también hay escuelas que, por ejemplo, en la teoría crítica se habla más del Marx de juventud porque tiene más riqueza, digamos, filosófica. Puede que esté más ligado al humanismo, puede que esté más ligado a Hegel, pero por ello mismo también allí hay unas reflexiones filosóficas quizá más ricas, dicen aquellos. Otros dicen, pues lo que hay es una continuidad entre uno y otro, sino que se van afilando, digamos, los elementos conceptuales, etcétera. En el texto, por ejemplo, en el video que nos mandó Nicolás, que me pareció muy interesante sobre la teoría de la liberación y la teoría crítica, Dussel, que enseñó 10 años allí en la UNAM, Marx, él dice que el segundo Marx es el que le parece el más interesante, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin, pero lo que querría yo decir es una cosa, la noción del trabajo, ¿sí? La noción del trabajo que ha cambiado de la noción del trabajo del joven Marx a esta noción del trabajo que está aquí. Y yo pienso que aquí hay un cambio que sí me parece importante y por eso lo voy a decir. Porque es que el joven Marx, muy seguramente muy influenciado por el pensamiento de Hegel, él piensa el trabajo como la categoría, como la forma fundamental de realización humana, es decir, nosotros somos seres humanos gracias al trabajo. Con el trabajo es que, a diferencia, por ejemplo, en los animales, en vez de adaptarnos al medio ambiente, adaptamos el medio ambiente a nosotros, lo transformamos para poder vivir en ese medio ambiente. Y entonces la realización propiamente de los seres humanos es una realización en el trabajo. Es una realización trabajando, es una realización en proyectando en el trabajo de nuevo nuestra individualidad, nuestra forma incluso en el trabajo hasta objetivamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Pero digamos el trabajo es propiamente la realización de los seres humanos. Entonces lo que él encuentra allí es como que en esta sociedad parece que se está negando la forma de afirmación de los seres humanos en el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí hay un reclamo más bien de tipo humanista y casi que antropológico, en el sentido en que los seres humanos son seres humanos gracias al trabajo y que lo que está negando esta sociedad pues sería esa realización humana,
del trabajo, ¿sí? Bueno, digamos que hacia allá está enfilada en el joven Marx la reflexión sobre el trabajo, o sea, su reflexión sobre la enajenación, ¿sí? Es justamente que lo principal de los seres humanos es su actividad vital está siendo negada, está siendo enajenada en esas formas que digo de la enajenación del trabajo. Bueno, Marx aquí ya ha abandonado, digamos, uno de esos muchos presupuestos que estaban en esa concepción, que es una concepción, digamos, de una dudosa antropología, ¿no? Y pues la tesis justamente del historicismo, de la historicidad, es que no hay algo natural, ¿no? Entonces, partir de que es propio sacar algo normativo de algo como que fuera natural del ser humano, el trabajo, su realización allí, eso ya empieza a ser para Marx algo dudoso. Repito, porque cuando uno asume la tesis radical de la historicidad de la naturaleza y de las formas sociales, pues uno dice, y entonces, ¿qué es natural? Y no, natural no es, todo ha llegado a ser lo que es, ¿no? Bueno, pero entonces aquí lo que querría decir es que el trabajo ya no aparece como una cuestión antropológica, ni como de que éticamente el trabajo nos estamos negando en esta sociedad en el trabajo. No, él sencillamente puede dejar todo eso a un lado y lo que puede es explicar cómo lo que ha llegado a ser una sociedad capitalista en donde hay propiedad privada y donde hay división del trabajo, pues lo que ha llegado a ser allí es que el trabajo aparece sencillamente como una medida, un trabajo acumulado que está y que subyace al valor de intercambio de las mercancías. Y eso pues es un avance tremendo porque no necesita premisas antropológicas ni necesita premisas éticas. Sencillamente está develando lo que hay allí en la sociedad capitalista y lo que hay allí en el intercambio, en ese intercambio de mercancías y en ese valor que tienen las mercancías, ¿no? Entonces ya no necesita, digamos, esos presupuestos. Y eso, una teoría es tanto más fuerte en la medida en que menos presupuestos necesita. Y si uno se puede ligar de un presupuesto antropológico, de un presupuesto ético, pues mucho mejor. Y eso me parece que es el cambio que ha hecho Marx y que va orientado hacia una postura mucho más científica, ¿sí? Pensaría eso. Bueno, eso era lo que quería decir, pero bueno, luego seguimos sobre eso. Vale. Gracias. Perdona, Nefer, ya que quedan solo 10 minutos, no sé, a mí me ha parecido que se ha ido como aclarando, ¿sí? El asunto ya del, de la teoría del valor, al menos de dónde viene, qué tiene que responder. Tenemos que mirar eso, el fetichismo de la mercancía, que eso es de una gran riqueza, ¿no? Tenemos, por supuesto, que volver sobre la plusvalía, porque eso también es, pues ahí está la teoría de la explotación, ¿no? En últimas está en eso. Tenemos que mirar, pues, lo de los precios y lo de la crisis, que es muy importante, porque justamente a la hora de interpretar las crisis que estamos viviendo, por ejemplo, la crisis de 2008, y tenemos que preguntarnos, efectivamente, ¿la podemos leer en clave de teoría del valor, en clave de lo que nos enseña Marx o no? Entonces tendríamos que volver sobre eso, ¿sí? Pero pues tenemos todavía unos textos que asumir donde todavía esto se va a trabajar, ¿cierto? Entonces, yo lo que quisiera es aprovechar los últimos minutos, yo a las 10 en punto salgo, un poco para mirar el derrotero de cómo seguimos. ¿Les parece?
Sí, también quedaría ver cómo, por ejemplo, no sé si sea importante, pero como la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo en la teoría del valor, que se tocó así también, pero no, no he logrado entender muy bien eso. Vale, vale. Yo, por ejemplo, esa partecita la puedo presentar la próxima vez. Así un 5 o 10 minutos. Lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero sobre todo la relación de uno y otro. Aquí, ese lenguaje que tiene que ver, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las propuestas allí, no sé, Sheila, ¿qué nos querría proponer? Acogerme como a especificar lo de los textos, porque al principio se había hablado, bueno, de mirar la parte de los críticos, pero qué textos, por lo que siempre son varias lecturas, como para ir un poquito más definidos en ese sentido. Y pues ya se nos estaba hablando pues de los conceptos clave para tener en cuenta en las siguientes lecturas, entonces con eso, como para irlo organizando en ese sentido. Bueno, Nicolás tiene la mano levantada. Pues yo propondría, profe, ahondar evidentemente en esos tres elementos de la teoría del valor, y eso ya exigiría la transición a los Grundrisse y sobre todo al capital, pero pienso yo que de la crítica de la economía política, pues es que Marx tenía pensado examinar el capital, la propiedad agraria, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior y el mercado mundial, y en los dos primeros capítulos pues solo alcanza a analizar las mercancías y la circulación en general. Yo pensaría que del análisis económico ya hemos esbozado lo principal de ese texto y pensaría que podríamos pasar a los otros textos, pero pienso que hay un elemento todavía importante de la contribución a la crítica de la economía política, y es la relación entre modo de producción y cultura, que se esboza tanto en el prólogo como sobre todo en el apartado número 4 de la introducción, que se incluye en la versión que estamos trabajando en la página 152, porque en ese apartado número 4 Marx habla de la relación entre el arte y el modo de producción, y habla del arte griego y del arte de Shakespeare. Me parecería de pronto mencionar eso, y ya podemos, pensaría yo, que podemos pasar a otros textos, porque ya creo que hemos sacado lo que necesitamos. Es un texto muy rico, pero pues ya creo que hemos sacado lo principal. No sé qué pensarían ustedes. Vale, el profe tiene la mano levantada, pero sí, es verdad. A mí me gustaría exponer eso. Si es importante, me lo pediría para exponer lo del arte y etcétera. Profe. Sí, muy importante, muy importante. Sí, estábamos pasando por alto algo que para nosotros es realmente muy importante, porque es el tema justamente del proyecto, sobre el modo de producción y la cultura, ¿no? Entonces, sí, digamos ese apartado número 4, entonces digamos lo de Jeffer lo podría presentar, centrarnos allí me parecería muy bien. Eh, ya que tú lo has mencionado, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? El problema del valor cuantitativo y valor cuantitativo, entonces lo vamos a presentar. No sé qué otro tema quedaría así. Y lo otro que podríamos hacer, no sé, ya que ustedes, ya que se habló de hacer las dos sesiones, es que la del jueves la dediquemos a estas clarificaciones, y como Nicolás había preparado una crítica, pues una discusión con críticos ya de la teoría del valor, las podríamos hacer los martes. Es decir, los martes hacer más algo más polémico y los jueves hacer algo más ceñido como al texto y a la clarificación del texto. Podría ser también una edición del trabajo. Del trabajo. Sí, no sé si les parece. Entonces, digamos, el martes que nos reuniríamos, escucharíamos a Nicolás, ¿sí? Y esta discusión que quiere plantearnos. Y el jueves, entonces, haríamos la clarificación empezaríamos por lo cualitativo, cuantitativo. Yo volvería, es que me parece muy importante allí en este texto. Y de pronto, si se pudiera mirar el prefacio
del Capital, pero ya en el prólogo de la economía, de la crítica de la economía política, bueno, en la tercera parte se habla es que yo tengo una edición distinta de las de ustedes, se habla del método de la economía política, ¿sí? En el apartado 3. A mí lo del método me parece importante porque es que me parece que así uno puede entender a Marx. ¿Por qué? Porque es que uno dice, bueno, voy a estudiar la economía política, que es la anatomía, pero ¿en dónde con qué arranco, cómo arranco, dónde me centro? ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿cuáles fueron las elecciones que hizo Marx? Y entonces uno dice, bueno, como que le va entendiendo el hilo de su exposición. Pero entonces no sé si quedamos así. Y no sé si entonces el jueves, después de lo que yo haga sobre cuantitativo y cualitativo y algo sobre el método, y después modo de producción y cultura de Jeffer, alcanzamos a ver algo más, o solo con eso, o vamos introduciendo ya un texto más. Profe, lo del método, ¿en dónde está, perdón? Ahí lo que pasa es que tengo otra edición y esta, bueno, aquí tengo también, bueno, yo se los buscaría, pero eso, espérate, te digo. Yo con el texto ¿de qué? Con el texto, es decir, yo les mando las hojas del texto que mandó Nicolás. Si ubico mi texto, lo que tengo acá, mis hojas con las hojas de allá y les digo en cuáles está lo del método. Perfecto, profe. Pues me parece muy bien. Entonces, si les parece, este martes yo presento eso brevemente. Discutimos en torno a esas críticas, sobre todo de la economía, de las escuelas actuales de la economía. El jueves el profesor Hernán presentaría los elementos que mencionó. Jeffer presentaría también. Y yo creo que ya después podríamos ya pasar a los Grundrises, si les parece, y ya después el Capital, y ya acabaríamos el primer ciclo de Marx. Eso, a mí me parece bien. En común para discusión. ¿Qué dice Sheila? En la del martes, ¿qué texto tendríamos en común para discusión? O sea, sí, Nicolás nos presentaría una crítica general, pero en común, ¿qué tendríamos todos ahí? Yo quisiera enviarle, yo lo compartí, un artículo de un economista que se llama Claudio Katz y se titula La actualidad de la teoría del valor. Ese texto tiene, no recuerdo, 17 páginas, algo así, pero es muy importante porque examina las críticas de cada escuela económica y presenta una defensa de la teoría del valor y explica la teoría del valor también. Entonces podría ser, si les parece, ese texto como base para que todos estemos como sintonizados. Quedó sí una serie de textos del 24 y 25, quedaron hartos textos y la verdad sí está un tanto confuso y no ubico el que estás diciendo, entonces si por favor lo reenvías. Sí, yo lo reenvío. Vale, gracias. Igual yo ya ahí como que vi un punto recordando cuál era. También recomiendo mucho, pues es es un texto ya clásico, el de la teoría del desarrollo capitalista, que yo envié. Ese me parece que, bueno, es un texto largo, pero es muy completo, sobre todo el pensamiento económico de Marx, ¿no? Sí. Pero para la próxima podríamos ver ese, ya que es corto, el de Katz, y bueno, escucharte y luego discutir, ¿no? Ese sería el asunto. Perfecto. Bueno, me parece que vamos bien. Yo de todas maneras, bueno, creo que vamos a tener una sesión que la dijimos para cuándo, que de pronto Sheila no estaba allí. ¿Cuándo vamos a presentar escritos? Dijimos nosotros. Uy, no recuerdo, profe, la fecha. Yo creo que tengo anotado eso por acá. Era como para el 25 de junio, algo así. Para el 24 de junio. 24 de junio, sí. 24 de junio. Sí, porque yo he vuelto sobre, y pues los demás compañeros no sé si estaban el 24 de junio,
cada uno de nosotros va a presentar un escrito. Puede ser un escrito que tenga que ver con, puede ser una reseña a nivel de reseña, ¿sí? de los puntos claves de algún texto, o puede ser ya empezando a hacer ensayo, ¿sí? Pero el 24 de junio cada uno tiene un texto. Yo tengo la ideología alemana, ¿sí? Pero incluso sobre la ideología, yo quisiera, bueno, cuando lo lea, vuelvo un poquito atrás porque hubo temas que después me puse a pensar que no se aclararon de la ideología suficientemente, ¿sí? Entonces hay que, entonces ese 24 lo que vamos a hacer es que vamos a presentar los textos, cada uno de nosotros pues lee su texto y explica algunas cosas, ¿sí? Las reseñas, si son reseñas, sobre todo muy importante tener en cuenta la pregunta de la relación entre modo de producción y cultura, ¿sí? Para la reseña. Entonces ya hay textos asignados, pero pues se pueden repetir. Si alguien quiere hacer sobre la ideología, está bien. Sobre Jeffer escogió ¿no? El que estás presentando. Bueno, no tengo la lista en este momento, pero cada uno escogió, digamos, un tema. Verónica escogió ¿cuál? Profe, yo escogí el de materialismo histórico sobre comentarios sobre Locke, sobre las tesis de Feuerbach. Ah, los comentarios de Marx sobre Feuerbach, las tesis de Marx sobre Feuerbach. Sí, no te he mandado lo del principio de esperanza. Ay, sí, profe, para que me lo envíes. Sí. Eso, entonces cada uno pues escoge y allí presenta una reseña. Una reseña puede ser, lo importante es ir teniendo ya los escritos, porque a partir de ello luego vamos a hacer pues ponencias y vamos a organizarlas para el resultado de la investigación. Bien, lo otro muy rápidamente, porque ya me tengo que salir, pero muy rápidamente yo les doy luego la fecha, pero va a haber un encuentro con la universidad, con las universidades que siempre trabajamos, más la San Buenaventura, la Universidad Libre, la Universidad de Cartagena, y nosotros nos han invitado para que se presenten ponencias a un encuentro que tienen de ellos, un simposio de estudiantes. Entonces yo dije, bueno, de este grupo yo me comprometo con 4 o 5 ponencias, ¿sí? que ustedes presenten allí. ¿Sí? Entonces ya luego les hablaré de eso, pero pues es para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan proyectando una ponencia para ser presentada allí. Bueno, compañeros, compañeras, que estén muy bien, muy buen día. Gracias, que le vaya muy bien, profe. Voy Gracias. a ver si se ponen vacuna, que ya dicen que los doctores nos están vacunando, vamos a ver. Listo, sí. Que estén muy bien. Gracias, profe. A todos. Buen día. Me pareció enriquecedora la sesión. Chao. Sí, muchísimo, gracias. Chao, bueno, gracias, compañeros. Tengan buen día, hasta luego. Vale, lo mismo. Gracias.